Kashtanka. 1. Mala conducta. Una perrita rojiza, entre zarcera y podenca, de hocico muy semejante al de la zorra, corría de un lado a otro por la acera, mirando inquieta a su alrededor. De cuando en cuando se detenía gimoteante y, levantando tan pronto una pata como otra, parecía querer aclararse a sí misma cómo había sido posible que se hubiera perdido. Recordaba perfectamente cómo había pasado el día y cómo había ido a parar a aquella acera desconocida. El día había comenzado así. Su amo, el carpintero Luka Alexandrich, se encasquetó el gorro, se colocó debajo del brazo un objeto de madera envuelto en un pañuelo rojo y le gritó: «¡Vamos, Kashtanka!». Al oír su nombre, la mixta de zarcera y podenca salió de debajo del banco, donde dormía sobre un lecho de virutas, desperezóse dulcemente y corrió tras el amo. Los clientes de Luka Alexandrich vivían lejísimos, tan lejos que antes de llegar a la casa de cada uno, el carpintero tenía que hacer escala en varias tabernas para reparar fuerzas. Kashtanka recordaba que se había portado muy mal todo el camino, llena de júbilo porque la habían sacado de paseo. Saltaba, ladraba a los tranvías tirados por caballos, penetraba en los patios y corría detrás de los perros. El carpintero la perdía de vista a veces, se paraba y le reñía enojado. En una ocasión llegó a agarrarla por una de sus orejas de raposa y, con cara de pocos amigos, la zarandeó mientras gruñía, alargando las palabras: «¡Así revientes, malnacida!». Después de visitar a los clientes, Luka Alexandrich pasó un momento por el domicilio de su hermana, donde se tomó unas copas y un bocado. De allí salió para la casa de un encuadernador conocido, luego entró en una taberna. De la taberna se fue a ver a su compadre y así sucesivamente. Dicho de otro modo, cuando Kashtanka se vio en la acera desconocida, oscurecía ya, y el carpintero, más borracho que una cuba, agitando los brazos y jadeando profundamente, tartamudeaba: «En el pecado me engendró mi madre dentro de las entrañas. ¡Oh, pecados, pecados! Vamos andando por esta calle y miramos a los faroles, pero después de muertos arderemos en el gehenna del fuego». O bien, enternecido súbitamente, llamaba a la perrita y le decía: «No eres más que un insecto, Kashtanka, en comparación con un hombre. Eres lo mismo que un dotador comparado con un carpintero». Mientras le hablaba de esta suerte, se oyó de repente el estruendo de una banda de música. Kashtanka miró en la dirección del ruido y vio venir hacia ella todo un regimiento. Como la música la enervaba, se puso a ladrar agitada, pero, ante su asombro, el carpintero, en lugar de asustarse y de lanzar alaridos, sonrió con toda su cara, se cuadró y saludó llevándose los 5 dedos a la sien. Al ver que el dueño no protestaba, Kashtanka arreció en sus ladridos y, sin reparar en lo que hacía, atravesó la calle a la carrera y se fue a la acera de enfrente. Cuando quiso percatarse había desaparecido el regimiento con su música. Kashtanka corrió a la acera opuesta buscando a su amo, pero, ¡ay!, ya no le encontró allí. Corrió hacia adelante, corrió hacia atrás, tornó a cruzar la calle, y el carpintero sin aparecer, diríase que se le había tragado la tierra. Kashtanka se puso a olfatear la acera con la esperanza de encontrarle por el olor de las huellas, mas algún canalla había pasado por allí con unos chanclos de goma y ahora todos los olores delicados se confundían con el acre hedor del caucho, de modo que era imposible sacar nada en limpio. Kashtanka erró de acá para allá, sin dar con Luka Alexandrich. Mientras tanto, iba oscureciendo. A ambos lados de la calle encendieron los faroles. Se iluminaron las ventanas de las casas. Caían gruesos copos de nieve, tiñendo de blanco el pavimento, los lomos de los caballos y los gorros de los cocheros. Y cuanto más se oscurecía el aire, tanto más blancos se tornaban los objetos. Junto a Kashtanka, limitando su campo visual y empujándola con los pies, pasaban sin cesar, en una y otra dirección, clientes desconocidos. Ella dividía a toda la humanidad en 2 partes,
dueños y clientes. Entre aquellos y estos existía una diferencia esencial. Los primeros tenían derecho a pegarle a ella y a los segundos tenía ella derecho a morderles en las pantorrillas. Los clientes en cuestión iban deprisa, sin prestarle la menor atención. Cuando oscureció del todo, la desesperación y el miedo se apoderaron de Kashtanka que, acurrucándose en un portal, se echó a llorar amargamente. Extenuada de caminar todo el día con Luka Alexandrich, tenía, además, heladas las patas y las orejas y un hambre voraz la martirizaba. En toda la jornada había conseguido comer algo tan solo un par de veces. En casa del encuadernador tuvo ocasión de engullir un poco de cola de almidón y en una de las tabernas visitadas por su amo encontró un trozo de pellejo de embutido. De haber sido una persona y no una perra, de fijo que hubiera pensado: es imposible vivir así. Esto es para pegarse un tiro. 2. El desconocido misterioso. Pero Kashtanka no pensaba nada, limitábase a llorar. Cuando la nieve, blanda y esponjosa, le cubrió totalmente el lomo y la cabeza, y cuando ella, exhausta, comenzaba a sumirse en un pesado sopor, se abrió de pronto la puerta entre chirridos, golpeándole un costado. El animal pegó un salto. Por la puerta salió un hombre perteneciente a la categoría de los clientes. Como Kashtanka, al saltar, chilló y se enredó en las piernas del desconocido, este no pudo por menos de advertir su presencia. Agachándose un poco, le dijo: «Oh, qué perrilla. ¿De dónde has salido? ¿Te he hecho daño?» «Pobrecita, pobrecita, no te enfades. Perdóname». Kashtanka miró a través de los copitos de nieve pendientes de sus pestañas y vio un individuo grueso y chaparrete, de cara rasurada y redonda, sombrero de copa y abrigo desabrochado. «No te apures», continuó el desconocido, quitándole la nieve del lomo. «¿Dónde está tu amo? ¿Te has extraviado?» «Pobre perrilla, ¿qué vamos a hacer ahora?» Percibiendo en la voz del desconocido una nota cálida y afectuosa, Kashtanka le lamió la mano y reanudó sus gemidos con más fuerza que antes. «Hombre, qué gracia tienes», dijo el hombre. «Pareces enteramente una zorra. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vente conmigo, a lo mejor sirves para algo. ¡Hala, hala!». Acompañó sus palabras con un chasquido de los labios y un ademán que solo podía significar una cosa: «Vamos». Y Kashtanka obedeció. Antes de media hora ya estaba tendida en un aposento grande y claro, con la cabeza ladeada, miraba curiosa y conmovida al desconocido que, sentado a la mesa, cenaba y le echaba alguna que otra cosilla. Empezó dándole pan y corteza verde de queso, luego le tiró un trozo de carne, media empanadilla, huesos de pollo, y ella, impulsada por su hambre canina, lo devoró todo con tal rapidez que ni siquiera se dio cuenta de su sabor. Y cuanto más comía, tanto más se acrecentaba su hambre. «Muy mal te alimentaba tu amo», comentó el desconocido al verla engullir con tanta voracidad, sin masticar siquiera lo que le llegaba a la boca. «¿Qué canija estás? No tienes más que huesos y pellejo». Kashtanka comió como una bárbara, pero, lejos de hartarse, lo único que hizo fue embriagarse con la comida. Terminada la cena, se estiró en el suelo y, notando en el cuerpo una pesadez grata, meneó el rabo, mientras su nuevo amo, repantigado en una butaca, fumaba un hermoso habano. Ella movía la cola y se preguntaba dónde se estaba mejor, con el desconocido o con el carpintero. En la nueva casa todo era pobre y feo, quitando las butacas, el diván, la araña del techo y las alfombras, no había nada más, y la habitación parecía estar vacía. En cambio, el piso del carpintero estaba lleno de cosas atractivas: una mesa, un banco de trabajo, un montón de virutas, escoplos, formones, sierras, un pardillo en una jaula, una tinaja. El aposento del desconocido no tenía ningún olor, mientras que en casa del carpintero flotaba siempre una nube de humo y olía maravillosamente a cola, a barniz y a virutas.
Eso sí, el desconocido poseía una gran ventaja, daba mucho de comer y, además, había que reconocerlo, cuando Kashtanka, sentada junto a la mesa, le miraba suplicante, él no le pegaba, no le daba puntapiés, ni le gritaba: «¡Fuera, maldita!». Una vez que se fumó el cigarro puro, su nuevo dueño pasó a otra habitación y regresó al instante trayendo un colchoncito. Perrilla, acuéstate aquí a dormir», la invitó, extendiendo el colchón en un rincón al lado del diván. Hecho esto, apagó la luz y se marchó. Kashtanka se acomodó en su cama y cerró los ojos. De pronto oyó un ladrido procedente de la calle. Quiso responder, pero se sintió embargada de súbita tristeza. Se acordó de Luka Alexandrich, de su hijo Fediushka, de su confortable dormitorio debajo del banco. Recordó que en las largas veladas del invierno, mientras el carpintero cepillaba madera o leía el periódico, Fediushka solía jugar con ella. Tirándole de las patas traseras, la sacaba de debajo del banco y hacía tales diabluras que a ella se le nublaban los ojos y le dolían todos los huesos. La obligaba a andar en dos patas, le hacía la campana, es decir, la suspendía del rabo, moviendo el brazo y riéndose de sus gritos y alaridos. Le daba rapé, y la peor de las bromas era la siguiente: ataba a una cuerda un trozo de carne, se lo echaba a Kashtanka y, cuando ella se lo había tragado, tiraba de la cuerda y se lo sacaba del estómago entre risotadas estruendosas. Cuanto más fuertes eran los recuerdos, tanto más y con tanta mayor tristeza gemía la pobre. Mas el cansancio y el calor no tardaron en imponerse a la melancolía. Kashtanka se adormiló. Vio con la imaginación perros que corrían. Entre ellos pasó un lulú viejo y lanudo al que había visto por la tarde. Tenía una nube en un ojo y mechones de lana rodeándole el hocico. Fediushka, con un cincel en la mano, se puso a perseguir al lulú, pero, de pronto, él mismo se cubrió de hirsuta lana, rompió a ladrar con alegría y apareció junto a Kashtanka. Los dos se olfatearon amigablemente los hocicos y se fueron a la calle. 3. Nuevos y agradables conocidos. Despertó Kashtanka ya con luz. De la calle le llegaron ruidos propios del día. En la habitación no había ni un alma. La perrita se desperezó, bostezó y dio unos paseos por el aposento, enojada y triste. Olfateó los rincones y los muebles, se asomó al recibidor y no encontró nada digno de interés. Además de la puerta que daba al recibidor había otra. Tras un breve instante de indecisión, Kashtanka la arañó con las dos manos, la abrió y pasó al cuarto vecino. Allí estaba, durmiendo en su cama y cubierto con una manta, el cliente de la víspera. «Brrr», gruñó el animal, pero al acordarse de la cena del día anterior, se puso a menear el rabo y a olfatear todo cuanto tenía a su alcance. Aplicó el hocico a la ropa y a las botas del desconocido, percibiendo un olor muy semejante al de los caballos. Otra puerta, cerrada también, conducía desde el dormitorio a algún sitio. Kashtanka se apoyó de manos en ella, la empujó con el pecho, la abrió y notó, enseguida, un olor extraño y sospechoso. Temerosa de un encuentro desagradable, gruñendo y mirando recelosa, penetró en un cuartito empapelado y sucio, pero retrocedió asustada. Acababa de ver algo espantoso. Un ganso gris avanzaba hacia ella con la cabeza a ras de tierra, abiertas las alas y siseando. A poca distancia, en un jergoncillo, yacía un gato blanco que, al ver a Kashtanka, se levantó de un brinco, arqueó el lomo, metió el rabo entre las patas, erizó el pelo y soltó un fu. Nada tranquilizador. La perrita se atemorizó muy en serio, mas, para guardar las formas, ladró fuertemente y se lanzó hacia el gato. Este combó más aún el lomo, exhaló un bufido y asestó un manotazo a la agresora. Kashtanka reculó, agazapándose sobre las cuatro patas y, alargando el hocico hacia el menino, emitió unos ladridos penetrantes y largos. En esto, el ganso llegó por detrás y le atizó un doloroso picotazo en la rabadilla.
Kashtanka se revolvió y arremetió contra él. —¿Qué pasa aquí? Se oyó la voz enojada del desconocido, que entró envuelto en una bata de caza y con un habano entre los dientes. —¿Qué significa esto? ¡A su sitio todo el mundo! Acercándose al gato, le dio un papirotazo en el arqueado lomo y le dijo: —¿Qué es esto, Fyodor Timofeich? —Una pelea. —¡Oh, viejo canalla! ¡Tiéndete! Y dirigiéndose al ganso, le gritó: —Iván Ivánich, a tu sitio. El felino se acostó dócilmente su jergón y cerró los ojos. A juzgar por su hocico y sus bigotes, no parecía muy satisfecho de haberse calentado más de la cuenta y de haber entrado en riña. Kashtanka gimió ofendida y el ganso, alargando el cuello, se puso a hablar a la carrera con vehemencia y sonoridad, aunque no se le entendía. Está bien, bostezó el amo. Hay que vivir en paz y armonía. Y después de acariciar a Kashtanka, prosiguió: y tú, pelirroja, no tengas miedo. Esta es buena gente y no te hará daño. Espera, ¿qué nombre vamos a ponerte? No puedes seguir sin nombre, hermana. El desconocido estuvo pensativo un momentito y decidió: pues mira, te llamarás Tiotka. ¿Me has entendido? Tiotka. Después de repetir el nombre varias veces, salió. Kashtanka sentóse y se puso a observar. El gato, inmóvil en su jergón, fingía dormir. El ganso, alargando el cuello y pataleando en el mismo sitio, continuaba hablando rápidamente, como enojado. Debía de ser muy sabio. Al final de cada parrafada retrocedía, sorprendido, y daba la impresión de admirarse de su discurso. Después de oírle y de responderle con un gruñido, Kashtanka comenzó a husmear por los rincones. En uno de ellos, dentro de un barreño, vio unos guisantes húmedos y un poco de salvado. Probó los guisantes y no le gustaron. Probó el salvado y se puso a comérselo. El ganso no se molestó al ver que la perra intrusa se comía el almuerzo. Por el contrario, empezó a parlotear con más calor todavía y, para patentizar su confianza, se acercó al barreño y engulló unos cuantos guisantes. 4. Milagros. A poco tardar, regresó el desconocido trayendo un objeto extraño, parecido a una puerta o a la letra A. En el travesaño de aquella tosca A de madera pendía una campana y había una pistola atada. Del badajo de la primera y del gatillo de la segunda salían sendas cuerdas. El desconocido colocó la A en medio de la habitación, estuvo un buen rato atando y desatando algo y, por último, miró al ganso y le dijo: Iván Ivánich, tenga la bondad. El ganso se le aproximó y se le colocó en posición de espera. A ver, ordenó el desconocido, comencemos desde el principio. Ante todo, haz la reverencia. ¡Vivo! Iván Ivánich alargó el cuello, miró en torno suyo, inclinándose, y terminó cuadrándose. ¡Magnífico! Ahora muérete. El ganso se tendió boca arriba pataleando. Después de varios trucos de tan poca monta como este, el desconocido se llevó las manos a la cabeza, puso cara de horror y comenzó a gritar: ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Socorro! Iván Ivánich corrió a la A, agarró la cuerda con el pico y se puso a repicar la campana. El desconocido quedó muy contento, acarició al ganso y le felicitó. ¡Bravo, Iván Ivánich! Y ahora, figúrate que eres joyero y que tienes una tienda donde hay alhajas, oro y brillantes. Un buen día llegas y encuentras en ella ladrones. ¿Qué harías en semejante caso? El ganso tiró con el pico de la otra cuerda y sonó un disparo ensordecedor. A Kashtanka le hizo gracia el tañido de la campana, pero el disparo le produjo tal júbilo que empezó a corretear ladrando alrededor de la A. ¡A tu sitio, Tiotka!, le gritó el desconocido. ¡A callar! El trabajo de Iván Ivánich no terminó con el disparo. El desconocido lo tuvo toda una hora dando vueltas alrededor de él atado a una cuerda y haciendo restallar el látigo. Después, el ave tuvo que saltar por encima de una barrera y a través de un aro, sentarse sobre la cola y agitar, al mismo tiempo, las patas.
Kashtanka no le quitaba ojo, ladrando de alegría. Corrió muchas veces alrededor de Iván Ivánich. Cansados ya el ganso y el desconocido, éste se enjugó el sudor de la frente y gritó: «¡María! ¡Que venga Jarobna Ivanovna!». Antes de un minuto se oyeron gruñidos. Kashtanka rugió, adoptó una posición belicosa y, por si acaso, se colocó lo más cerca posible del desconocido. Abrióse la puerta, asomó la cabeza una vieja y, pronunciando unas palabras, dio paso a un cerdo muy feo. Sin reparar en los rugidos de Kashtanka, el cochino levantó el hocico y emitió alegres gruñidos. Diríase que le complacía ver a su amo, al gato y a Iván Ivánich. Cuando se acercó al felino, empujándole con la cabeza en la barriga, y luego, cuando se puso a conversar con el ganso, sus movimientos, su voz y la vibración de su minúsculo rabo denotaron un gran afecto. Kashtanka comprendió enseguida la inutilidad de rugir o de ladrar a semejantes sujetos. El dueño retiróla y ordenó: «Tenga la bondad de venir, Fiódor Timofeich». Levantándose el gato, se desperezó cansino y, a regañadientes, como quien hace un favor, se acercó al cerdo. «Empezamos por la pirámide de Egipto», dijo el dueño. Se pasó un buen rato dándoles explicaciones, al cabo de lo cual gritó: «1, 2, 3». Al oír la última palabra, Iván Ivánich abrió las alas y subió de un vuelo al lomo del cochino. Una vez que, equilibrándose con ayuda de las alas y del cuello, logró asentarse en la peluda espalda, le llegó el turno a Fiódor Timofeich, flojo y perezoso, con evidente desgana y aire despreciativo para su propio arte, se subió, primero al lomo de Jarobna Ivanovna, a renglón seguido, también como contra su voluntad, se encaramó encima del ganso y una vez allí se puso en pie sobre las patas traseras. Era lo que el desconocido llamaba pirámide de Egipto. Kashtanka chilló de júbilo, pero en aquel mismo instante el viejo menino bostezó y, perdiendo el equilibrio, cayó del ganso. Iván Ivánich, a su vez, también se vino por los suelos. El desconocido, vociferante, agitó los brazos y se puso a dar nuevas explicaciones. Después de dedicar 1 hora a la pirámide, el infatigable dueño procedió a enseñar a Iván Ivánich a montar a caballo sobre el gato. Luego empezó a enseñar el gato a fumar y así sucesivamente. Los ensayos terminaron cuando el desconocido, enjugándose el sudor de la frente, se marchó. Fiódor Timofeich bufó con hastío, se tumbó en el jergón y cerró los ojos. Iván Ivánich se encaminó al barreño y al cerdo se lo llevó la vieja. Gracias a las muchas impresiones, el día pasó casi sin que Kashtanka lo sintiera. Por la tarde, la perrita fue trasladada, con su jergón, a la habitacioncilla empapelada y sucia. Durmió en compañía de Fiódor Timofeich y del ganso. 5. Arte, arte. Transcurrió un mes. Kashtanka se había acostumbrado a que todas las tardes le diesen bien de comer y a que la llamasen Tiotka. También se habituó a vivir con el desconocido y con sus compañeros de habitación. La vida transcurría plácidamente. Todos los días comenzaban de la misma manera. El primero en despertarse era Iván Ivánich, que se acercaba inmediatamente a Tiotka o al gato, doblaba el cuello y se ponía a parlotear con vehemencia, pero sin que fuese posible entenderlo. A veces estiraba el pescuezo y, levantada la cabeza, pronunciaba largos monólogos. En los primeros días, Kashtanka atribuía su locuacidad a su inteligencia, pero, pasado un tiempo, le perdió completamente el respeto. Cuando el ganso le venía con aquellos largos sermones, ya no meneaba la cola como al principio, sino que le trataba como a un charlatán fastidioso que a nadie dejaba dormir y, sin ningún miramiento, le contestaba con un gruñido. Fiódor Timofeich era otra clase de caballero. Al despertarse no hacía el menor ruido, ni se movía, ni abría los ojos siquiera. De buena gana, ni se hubiera despertado, porque estaba clara su aversión a la vida. Nada le interesaba, su actitud era siempre descuidada y desidiosa. Despreciaba al mundo entero,
e incluso mientras engullía su sabrosa comida, bufaba con asco. Al despertarse, Kashtanka daba un paseo por las habitaciones, olfateando los rincones. A ella y al gato se les permitía recorrer todo el piso. El ganso no tenía derecho a salir del cuartucho empapelado y Jarobna Ivanovna vivía en una saurda en el patio, presentándose en la habitación solamente a la hora de los ensayos. El dueño se despertaba tarde y, después de desayunar, la emprendía con sus trucos. A diario traían la A, el látigo y los aros, y siempre se hacía lo mismo. Los ejercicios duraban 3 o 4 horas, de modo que, a veces, Fyodor Timofeich se tambaleaba de cansancio como un borracho. Iván Ivanich abría el pico, jadeante, y el amo, rojo como un tomate, no daba abasto a limpiarse el sudor de la frente. Los ejercicios y el almuerzo amenizaban el día. En cambio, las tardes resultaban un poco aburridas. Como regla general, el dueño salía, llevándose al ganso y al pato. Al quedarse sola, Tiotka se tendía en el colchoncillo y se ponía triste. La tristeza llegaba imperceptiblemente y se apoderaba de ella poco a poco, como las tinieblas de la habitación. Empezaba por perder la gana de ladrar, de comer, de corretear por el piso y hasta de mirar a cualquier parte. Luego aparecían en su imaginación 2 figuras imprecisas, quizá perros o quizá personas, de caras simpáticas y atractivas, aunque incomprensibles. Tiotka, al verlas, movía el rabo, creyendo haberlas visto en alguna parte y haberles tenido cariño alguna vez, y mientras se adormilaba, percibía el olor de aquellas figuras, olor a cola, a virutas y a barniz. Ya acostumbrada a la nueva vida y convertida de una perrilla escuálida y huesuda en una perra alimentada y rolliza, el dueño la acarició una vez, antes de los ensayos, y le dijo: «Va siendo hora de que hagamos algo, Tiotka, basta de comer la sopa boba, quiero hacer de ti un artista. ¿Te gustaría hacerlo?». A partir de entonces comenzó a instruirla en varias ciencias. Durante la primera lección aprendió a mantenerse y a andar con las 2 patas traseras, cosa que le gustó muchísimo. En la segunda, el dueño la hizo saltar y atrapar con la bota un trozo de azúcar que el maestro le mostraba a buena altura. En lecciones posteriores, bailó, dio vueltas atada a una cuerda, aulló acompañada de música, tocó la campana y disparó el revólver. Al cabo de un mes estaba ya en condiciones de sustituir a Fyodor Timofeich en la pirámide de Egipto. Ponía aplicación y se alegraba de sus progresos. Las vueltas atada a la cuerda, los saltos por el aro y los paseos a caballo sobre el viejo cerdo le causaban un placer enorme. Acompañaba cada cosa que aprendía con ladridos de contento. El maestro se asombraba, lleno también de alegría, y se frotaba las manos. «¡Arte! ¡Arte!», exclamaba. «Tienes arte, no cabe duda de que triunfarás». Y Tiotka se acostumbró de tal modo a la palabra arte que cuando la pronunciaba el dueño, ella volvía la cabeza como si se tratase de su nombre. 6. Una noche intranquila. Tiotka soñó, sueños perrunos, que el guarda de una casa la perseguía con una escoba y se despertó asustada. La habitación estaba silenciosa y oscura, hacía bochorno, picaban las pulgas. Tiotka nunca temió a la oscuridad, pero en esta ocasión, sin que se sepa el motivo, sintió miedo y deseo de ladrar. En la habitación contigua suspiró profundamente el amo. Al poco rato gruñó el cerdo en su posilga y tornó a hacerse el silencio. Cuando uno piensa en la comida, nota cierto alivio. Tiotka recordó que aquella tarde había robado una pata de pollo a Fyodor Timofeich, escondiéndola luego en la sala de estar, entre el armario y la pared, donde abundaban las telarañas y el polvo. No estaría mal ir a cerciorarse de si seguía en el mismo sitio, pues podía haberla encontrado el dueño y habérsela comido. Pero hasta el amanecer no se permitía salir. Era una regla. Tiotka cerró los ojos para dormirse antes, porque sabía, por experiencia, que cuanto más pronto se duerme uno, tanto antes amanece. De repente, a poca distancia, resonó un grito extraño que la hizo temblar y ponerse en pie.
había gritado Iván Ivánich, y su grito no era persuasivo y charlatanesco como de costumbre, sino salvaje, penetrante, antinatural, parecido al chirriar de las puertas cuando se abren. Como no distinguiera nada en las tinieblas ni comprendiera nada, Tiotka se atemorizó más aún y soltó un rugido. ¡Rrrr! Transcurrió algo de tiempo, el necesario para roer un buen hueso, y el grito no se repitió. Poco a poco, Tiotka se tranquilizó y se adormiló. Vio, en sueños, dos enormes perros negros, con mechones de lana en las ancas y en los costados, comiendo en una gran tinaja desperdicios que exhalaban un humillo blanco y un olor exquisito. De cuando en cuando, los perros miraban a Tiotka, le enseñaban los dientes y gruñían. «A ti no te damos». En esto, salió de la casa un mujik vestido con una pelliza y los echó a latigazos. Tiotka aprovechó la oportunidad y se puso a comer en la tinaja, pero apenas el mujik desapareció tras el portalón, los dos perros negros se abalanzaron sobre ella, rugientes, y volvió a oírse el grito penetrante. «¡Ki! ¡Ki!», chilló Iván Ivánich. Tiotka despertó, incorporándose, y, sin salirse del jergón, comenzó a lanzar aullidos. Ahora se le antojaba que no había gritado Iván Ivánich, sino un extraño, y el cerdo tornó a gruñir en su posilga, por no se sabía qué razón. Por fin se oyó ruido de zapatillas que se arrastraban por el suelo. Entró el dueño con una palmatoria en la mano y envuelto en una bata. La oscilante luz deshizo las tinieblas y revoloteó, en pequeños resplandores, por el sucio empapelado y por el techo. Tiotka comprobó que no había en la habitación un solo extraño. Iván Ivánich, posado en el suelo, no dormía. Tenía las alas y el pico abiertos, y por su aspecto parecía muy cansado y deseoso de beber. El viejo Fiódor Timofeich también estaba en vela. ¿Acaso le habrían despertado los gritos? «¿Qué te pasa, Iván Ivánich?», preguntó el amo al pato. «¿Por qué chillas? ¿Estás enfermo?». El pato quedó callado. El dueño le palpó el cuello, le acarició la espalda y le dijo: «¡Qué tonto eres! Ni duermes ni dejas dormir». Cuando el dueño salió de la habitación llevándose la palmatoria, volvieron a reinar las tinieblas. Tiotka sentía miedo. Aunque el ganso no chillaba, ella seguía imaginándose que en la oscuridad acechaba un extraño, y lo peor de todo era que no había modo de morder al intruso por ser invisible y no tener forma concreta. Tiotka intuía algún mal para aquella noche. Fiódor Timofeich también se mostraba intranquilo, se le oía removerse en el jergón, bostezar y sacudir la cabeza. Allá, en la calle, llamaron a una puerta y en la saúrda gruñó el marrano. Tiotka exhaló un aullido, estiró las patas delanteras y apoyó en ellas la cabeza. En las llamadas a la puerta, en el gruñir de Jarovna Ivanovna, en las sombras y en el silencio, se le antojó percibir algo triste y pavoroso, como en el graznido de Iván Ivánich. Todo era inquietud y alarma. Pero, ¿por qué? ¿Quién era aquel ser extraño e invisible? A un palmo de Tiotka relumbraron, de pronto, dos chispas verdes y mortecinas, los ojos de Fiódor Timofeich, que se le acercaban por primera vez desde que trabaron conocimiento. ¿Qué necesitaría? Tiotka le lamió una pata y, sin preguntarle el motivo de su aproximación, se puso a aullar por lo bajo y en diversos tonos. «¡Ki! ¡Ki!», graznó Iván Ivánich. Abrióse de nuevo la puerta y penetró el dueño con la vela. El ganso continuaba posado como antes, abiertos el pico y las alas, pero con los ojos cerrados. «Iván Ivánich», lo llamó el señor. El ganso no se movió. Sentóse el amo a su lado, en el suelo. Le estuvo contemplando cosa de un minuto y dijo: «¿Qué viene a ser esto, Iván Ivánich? ¿Te nos mueres?». «¡Ay, ahora recuerdo!», exclamó, llevándose las manos a la cabeza. «Ya sé lo que ha sido. Esta tarde te pisó un caballo. Dios mío, Dios mío».
Tiotka no entendía las palabras del dueño, pero, por su cara, notaba que iba a suceder algo horrible. La perrita alargó el hocico hacia la oscura ventana, por la que, según ella creía, estaba mirando al ser extraño y se puso a dar alaridos. «Se está muriendo, Tiotka», le dijo el amo juntando las manos apenado. «Sí, sí, se muere. Ha venido la muerte a vuestra habitación. ¿Qué vamos a hacer?». Pálido y alarmado, el amo se volvió a su dormitorio suspirando y moviendo la cabeza. Tiotka, temerosa de quedarse sola en la oscuridad, le siguió. El amo se sentó en la cama y repitió varias veces: «Dios mío, ¿qué hacer ahora?». Tiotka daba vueltas junto a sus pies sin comprender la tristeza y la intranquilidad de él y, deseosa de desentrañar el misterio, seguía atentamente todos sus movimientos. Fiódor Timofeich, que rara vez abandonaba su jergón, también vino al dormitorio del dueño y no hacía más que restregarse los costados por sus piernas. Sacudiendo la cabeza, como si quisiera arrojar de ella pensamientos amargos, miraba, receloso, debajo de la cama. El amo cogió un platillo, echó en él un poco de agua de la palangana y se la llevó al ganso. «Toma, bebe», le dijo cariñosamente, poniéndole el plato por delante. «Bebe, salado». Pero Iván Ivánich no se movió ni abrió los ojos. El dueño le llevó la cabeza hasta el plato y le metió el pico en el agua, mas la pobre ave lo único que hizo fue extender más las alas mientras el pico, inmóvil, quedaba dentro del agua. «No, no hay nada que hacer», suspiró el amo. «Nos podemos despedir de Iván Ivánich». Por sus mejillas resbalaron unas gotas brillantes como las que solían aparecer en las ventanas cuando llovía. Sin comprender lo que pasaba, Tiotka y Fiódor Timofeich se apretujaron contra él, mirando horrorizados al ganso. «Pobre Iván Ivánich», se lamentó el señor, suspirando tristemente. «Yo que pensaba llevarte al campo en primavera y pasear contigo por la hierba verde. Simpático animal y buen compañero mío. ¿Cómo voy a arreglarme sin ti?». Tiotka se figuró que a ella le sucedería lo mismo, es decir, que sin saber por qué, cerraría los ojos, estiraría las patas, abriría la boca y todos la mirarían con horror. Al parecer, los mismos pensamientos bullían en el cerebro de Fiódor Timofeich. Nunca había estado tan sombrío y tan lúgubre el viejo gato. Amanecía, y ya no estaba en la habitación el extraño ser invisible que tanto atemorizaba a Tiotka. Cuando aclaró por completo, entró el portero, agarró de las patas al ganso y se lo llevó, y a poco tardar apareció la vieja y se llevó el barreño. La perrita fue a la sala y miró detrás del armario. El dueño no se había comido la pata de pollo, que continuaba en su sitio entre polvo y telarañas, mas no por ello se alegró Tiotka. Estaba aburrida, triste, con ganas de llorar, ni siquiera olió la pata, se refugió debajo del diván, se echó allí y comenzó a gemir con aullidos lastimeros. 7. Un debut infortunado. Un buen día, el amo entró en la habitación de los animales y, frotándose las manos, dijo: «Bueno». Quería añadir algo, pero se marchó sin hacerlo. Tiotka, que durante las lecciones había estudiado perfectamente su cara y su entonación, adivinó que estaba inquieto, preocupado y quizá mohíno. Al poco rato regresó el amo diciendo: «Hoy me llevo a Tiotka y a Fiódor Timofeich. Tú, Tiotka, sustituirás al difunto Iván Ivánich en la pirámide de Egipto. Menuda faena, no tenemos nada preparado ni aprendido. Como hemos ensayado tan pocas veces, podemos fracasar, cubrirnos de ridículo». Salió de nuevo y un minuto más tarde regresó con el abrigo y la chistera puestos. Acercándose al gato, lo agarró de las patas delanteras, lo levantó en vilo y se lo metió en el pecho bajo las solapas del abrigo, siendo de notar que Fiódor Timofeich se mostró indiferente y ni siquiera se tomó el trabajo de abrir los ojos. Al parecer, le daba igual estar tendido que ser levantado por las patas,
revolcarse en un jergón que reposar sobre el pecho y bajo el abrigo del señor. «En marcha, Tiotka», la invitó el dueño. Sin comprender nada y haciendo fiestas con el rabo, Tiotka le siguió. Minutos después iba sentada en un trineo a los pies del dueño, oyéndole decir mientras tiritaba de frío y de nerviosismo: «Fracasaremos, haremos el ridículo». El trineo se detuvo ante una casa grande y rara, semejante a una sopera boca abajo. Entraron en un largo pasillo con 3 puertas de cristales, alumbrado por una docena de refulgentes faroles. Las puertas se abrían tintineando y, como bocas gigantescas, se tragaban a la gente que iba y venía de un lado para otro. El público era mucho, llegaban con frecuencia caballos, pero no se veía un solo perro. Agarrando a Tiotka, el amo la metió en el mismo sitio en que se hallaba Fiódor Timofeich. Aquello estaba oscuro y era difícil respirar, pero no hacía frío. Por un instante brillaron 2 resplandores verdosos y mortecinos. El gato había abierto los ojos, inquieto al sentir junto a él las frías y ásperas patas de su vecina. Tiotka le lamió una oreja y, queriendo acomodarse lo mejor posible, se removió, aplastó al menino con sus heladas extremidades y sacó la cabeza impensadamente, pero acto seguido volvió a ocultarla bajo el abrigo con un gruñido de irritación. Creía haber visto una habitación enorme, mal alumbrada y llena de monstruos. Tras las vallas y las rejas que se alzaban a ambos lados, asomaban las caras más horribles, de caballo, con cuernos, orejudas, y un enorme hocico con un rabo gordísimo en lugar de nariz y 2 largos huecos completamente roídos colgando de la boca. El gato emitió un ronco maullido bajo las garras de Tiotka, pero en aquel preciso instante se abrió el abrigo. El dueño gritó «¡Hop!» y los 2 animales saltaron al suelo. Se encontraban en un cuarto de grises paredes de madera. Todo el mobiliario consistía en una mesilla, un espejo, un taburete y unos trapos colgados por los rincones. En lugar de la lámpara o de vela ardía una luz muy clara, en forma de abanico, adherida a un tubo que salía de la pared. Fiódor Timofeich se alisó con la lengua la piel despeinada por Tiotka, se fue bajo el taburete y se tendió. El dueño, nervioso todavía y frotándose las manos, comenzó a desnudarse. Se quedó como solía quedarse en casa para dormir, es decir, en ropas menores, tras de lo cual tomó asiento en el taburete y, mirándose al espejo, comenzó a hacer cosas la mar de peregrinas. Ante todo se puso una peluca con una raya en medio y 2 rizos semejantes a cuernos. Luego se embadurnó la cara con una pintura blanca, sobre la cual se dibujó unas cejas largas y unos bigotes, y se coloreó de rojo la cara. Mas no terminaron aquí sus rarezas. Después de ensuciarse los caprinos y el cuello, se enfundó en un traje estrafalario y disparatado que Tiotka no había visto nunca, ni en la calle ni en las casas. Figúrense ustedes unos pantalones anchísimos de percal, con flores muy grandes, como las que se usan en muchas casas para las cortinas y para la guarnición de los muebles, que se abotonaban junto a los sobacos. Una pernera era color castaño y otra amarillo claro. Después de desaparecer en el descomunal pantalón, el dueño se puso una blusa de gran cuello con muchas puntas y una estrella de oro en la espalda, 2 medias de colores distintos y unas botazas verdes. A Tiotka se le nublaron los ojos y el alma. Aquella figura de saco tenía el color del amo y su voz era también parecida, pero había momentos en que la perrita, hecha un mar de dudas, hubiera huido de la abigarrada figura y se hubiera puesto a ladrarle. El cambio de casa, la luz en abanico, el olor y la metamorfosis del amo le infundían un temor vago, acompañado del presentimiento de que a cada paso podía encontrarse con algo tan horrible como el enorme hocico que tenía un rabo descomunal en lugar de nariz. Para colmo de males, a cierta distancia, al otro lado de la pared, tocaba la odiosa música y resonaba un rugido incomprensible. Lo único que la tranquilizaba era la impasibilidad de Fiódor Timofeich, que dormitaba, muy a su sabor, bajo el taburete,
sin abrir los ojos ni siquiera cuando lo movían. Un caballero de frac y chaleco blanco asomó la cabeza por la puerta y anunció: «Ahora sale Miss Arabella. Después le toca a usted». El dueño no respondió. Sacando de debajo de la mesa un maletín, se sentó y quedó a la espera. Sus labios y sus manos denotaban turbación, y Tiotka advirtió la trémula irregularidad de su respiración. «Ha llegado su turno, Monsieur George», gritó alguien en el pasillo. Levantóse el amo, se persignó 3 veces, agarró el gato de debajo del taburete y lo metió en el maletín. «Vamos, Tiotka», dijo en voz baja. Tiotka, sin entender palabra, se dejó elevar. El dueño la besó en la frente y la puso al lado de Fyodor Timofeich. Tras esto siguió la oscuridad. La perra pisoteaba al gato, arañaba las paredes del maletín y el miedo le impedía producir el menor sonido. El maletín se balanceaba como si fuera a merced de las olas. «Aquí estoy», se oyó gritar al amo. «Aquí me tienen ya». Tiotka notó que después de este grito, el maletín chocó contra un objeto duro y dejó de balancearse. Resonó un gran estruendo. A alguien le tocaban las palmas, y este alguien, que, por lo visto, era el del hocico con un rabo en lugar de nariz, aullaba y se reía con tanta fuerza que hacía temblar las cerraduras del maletín. Respondiendo al estruendo, sonó una risa, estridente y chillona, del dueño, una risa que no era la de casa. ¡Ja, ja, 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 ja! Trató de sobreponerse con sus carcajadas al ruido que se oía. «Respetable público, acabo de llegar de la estación. Ha fallecido mi abuela dejándome una herencia. Traigo en el maletín algo muy pesado. De seguro que es oro. ¡Ja, ja, ja, ja! A lo mejor hay aquí millones. Abriremos para verlo». Chasqueó la cerradura del maletín. Una luz muy intensa impresionó a Tiotka, que saltó al suelo y, ensordecida por el estruendo, se puso a corretear asustada en torno a su amo, ladrando con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Ja, ja, ja!», gritó el amo. «Querido tío Fyodor Timofeich, adorada tía, inapreciables parientes, así os llevará el diablo». Acto seguido se tiró de bruces sobre la arena y comenzó a abrazar al gato y a Tiotka. Esta, mientras él la abrazaba, echó un vistazo a aquel mundo al que la había arrastrado el destino y, asombrada de su grandiosidad, permaneció un instante como embelesada de júbilo, pero luego escapó de los brazos del dueño y, desconcertada por tan fuertes impresiones, se puso a dar vueltas como una peonza en el mismo sitio. El nuevo mundo era grande y lleno de luz brillante. A donde quiera que dirigiera la vista, desde el suelo hasta el techo, no había más que caras y más caras. «Haga el favor de sentarse, tía», le rogó el dueño. Acordándose del significado de esta orden, Tiotka saltó a una silla y se sentó en ella. Al mirar al amo encontró que sus ojos tenían la habitual expresión de serenidad y dulzura, pero su cara, y en particular la boca y los dientes, estaba deformada por una sonrisa amplia e inmóvil. Como le veía reír, saltar, mover los brazos y fingir alegría, Tiotka creyó que verdaderamente estaba contento y de pronto, percatándose de que la contemplaban miles de ojos, levantó el hocico de zorra y exhaló un alegre aullido. «Estése quieta, tía», dijo el amo, «mientras el tío y yo bailamos una kamarinskaya». Fyodor Timofeich, en espera de que le obligaran a hacer tonterías, examinaba los alrededores con indiferente mirada. Bailó desganado, sin entusiasmo, tristemente, y tanto en los movimientos de su cuerpo como en los de su cola y sus bigotes se advertía desprecio por el gentío, por la luz, por el amo y por sí mismo. Después de ejecutar unas danzas, bostezó y se sentó en el suelo. «Y ahora, tía», propuso el amo, «usted y yo cantaremos y después bailaremos. ¿Qué le parece?». Sacó del bolsillo una flauta y se puso a tocar. Tiotka, tan refractaria a la música, se removió alterada en la silla y comenzó a aullar. Alrededor resonaron gritos aprobatorios y aplausos. El amo hizo una reverencia y, restablecido el silencio,
volvió a tocar. En el momento de tomar una nota muy alta, alguien lanzó una exclamación en las filas de arriba. ¡Pero si es Castanca!, gritó una voz infantil. ¡Sí, es Castanca!, asintió otra, aguardientosa. ¡Es Castanca! ¡Que Dios me castigue si no lo es, Fediushka! Se oyó un silbido entre el público y dos voces, una de niño y otra de hombre, llamaron, a voz en grito: ¡Castanca! ¡Castanca! Tiotka se estremeció y miró al lugar donde habían sonado las voces. Dos rostros, uno barbudo, con sonrisa de borracho, y otro redondo, rosado, temeroso, impresionaron al animal, como antes le impresionara la luz. Reconociendo aquellas caras, saltó de la silla, dio con todo su cuerpo en la arena, levantóse y, chillando alborozada, se lanzó en la dirección de donde la llamaban. Estalló de nuevo un griterío ensordecedor mezclado con silbidos, y en medio de aquel fragor destacaba una penetrante voz infantil. ¡Castanca! ¡Castanca! Tiotka saltó la barrera de la pista, pasó por encima de alguien y se fue a parar a un palco. Para subir al piso siguiente había que superar una alta pared. Tiotka dio un salto, pero no llegó arriba. Después pasó de hombro en hombro, lamió manos y caras, ascendió poco a poco y, por fin, llegó hasta el paraíso. A la media hora, Castanca iba ya tras dos personas que olían a cola y a barniz. Luka Alessandrich se tambaleaba e, instintivamente, aleccionado por la experiencia, procuraba mantenerse a distancia de la cuneta. «Por mi culpa me encuentro en el abismo del pecado», balbucía. «Y tú, Castanca, no representas nada. En comparación con un hombre, eres lo mismo que un dolador comparado con un carpintero». A su lado caminaba Fediushka con la gorra de su padre. Castanca les miraba por detrás. Le parecía que llevaba mucho tiempo siguiéndoles y se alegraba de que la vida no se hubiera interrumpido un solo instante. Recordaba la habitación con el empapelado sucio, al ganso, a Fyodor Timofeich. Recordaba también las suculentas comidas, los ensayos, el circo, pero todo se le representaba como una larga pesadilla.